Familia, qué alegría estar juntos, reunidos de nuevo en su nombre, alrededor de su preciosa palabra. El tema de hoy es la iglesia conforme al corazón de Dios. Este ha sido el título que hemos seguido en esta serie de dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ambos de autoría del mencionado en Colosenses capítulo 4 por Pablo como el doctor Lucas. Interesantemente, el capítulo de hoy narra las circunstancias alrededor de cómo Pablo conoce a Lucas y cómo Lucas se convierte en parte del equipo de ministerio de Pablo. Vamos a ver, mientras leemos cómo él está hablando, tengo aquí mi maestra de gramática en tercera persona del plural y comienza entonces a hablar en primera persona del plural. Gracias, maestra de gramática, la más guapa, la más chula, la más preciosa de todo el mundo, mi esposita amada. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Otra vez, el tema de hoy es la iglesia conforme al corazón de Dios. Y yo estoy buscando mis lentes, porque si no, entonces sí vamos a tener un problema muy grande. Pero si no, me la soplan. ¿Qué hice con mis lentes? Los habré dejado en la oficina de Juanito. Ajá. Tenemos buena luz. Oh, lentes de abuelita, que diga de mi esposa, va. Y si aparecen en la oficina, pues me los mandan. Muchísimas gracias. Ok, Lucas capítulo 16. Error número 1 de un orador en público: no dirijas tu atención a otra cosa que no sea tu mensaje, porque la gente se va a distraer. O sea que voy a cometer el peor error del mundo. No se fijen en mis lentes. Tache número 1. Lucas capítulo 16, comenzando con el verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre, el padre de Timoteo, era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5, reporte celestial de Lucas. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tengamos juntos una palabra de oración, si les parece bien. Padre hermoso y Padre bello, gracias por ese tiempo donde nuestra mente y nuestro corazón puede estar en paz. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que contemplemos en tu palabra tu gloria como en un espejo, y que seamos transformados, Señor, a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y Casa de Luz decimos amén. ¿Cuáles son los rasgos, cuáles son las características de una comunidad apasionada y enamorada de Jesucristo? ¿Por qué digo apasionada y enamorada de Jesucristo? Pues porque la Biblia enseña que el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Y si algo caracteriza a los seguidores de Jesucristo, es su amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y aquí en el capítulo 16 vemos una comunidad apasionada, enamorada por Jesucristo, por ninguna otra razón, sino porque han sido llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente en el pasado, particularmente en la época de los 90s, cuando yo creí y crecí en los 80s en la Ciudad de México, y estaba muy polarizada la opinión acerca de qué era una vida llena del Espíritu Santo. Había mucha filosofía, mucho legalismo, mucha teología, y si bien algún sector hacía mucho énfasis en la cuestión sobrenatural, las experiencias y los dones sobrenaturales así mencionados en la Biblia, otras personas hacían más énfasis en lo que le llamaban pues la sana doctrina, la sana enseñanza, y los dos grupos bíblicos no se ponían de acuerdo. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a dar yo a la tarea de, ya escuché a unos, ya escuché a los otros, ¿por qué no escucho al Señor? Y entonces me di a la tarea de leer mi Biblia, y en el libro de los Hechos y Lucas, justamente donde estamos, uno de los megatemas más recurrentes, las frases que más se repiten, es justamente el Espíritu Santo. ¿Quieres tener una teología sólida, bíblica acerca del Espíritu Santo? Lee con atención y observa
todo lo que Lucas y Hechos dicen acerca del Espíritu Santo y con un cuaderno. Dios, no es tan complicado. Haz notas de todo lo que aprendas acerca del Espíritu Santo y después, aislado del tema, te vas a sorprender de tantas cosas que dicen acerca del Espíritu Santo. Y lo que yo pude notar en aquel entonces, ahora y en mi experiencia, es que lo que distingue a una iglesia enamorada, apasionada por Jesucristo, la iglesia que está en el corazón de Dios, es justo eso: amor. Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: caminen en amor. El fruto del Espíritu es amor. El que conoce a Dios puede amar, porque Dios es amor. Si algo caracteriza, pues, es a la iglesia en el corazón de Dios, es el amor. Entonces vamos a ver 6 maneras en cómo esto se manifiesta de una manera tangible, porque otra vez, no podemos dejarlo todo esto en una filosofía, ¿no? Porque seríamos esto, solo una filosofía más, solo una religión más. Pero los cristianos somos aquel grupo de personas apartados por y para el Señor, para transformar nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra generación, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Ese es su plan desde el día que nos creó, que nosotros le conozcamos, que fructifiquemos en su conocimiento, en su gracia, que nos multipliquemos y que llenemos la tierra de su conocimiento. Y no será posible sin una revelación de su gracia, de su amor, sin la presencia del Espíritu Santo. De manera que les invito a que observemos qué es lo que está en el corazón de Dios acerca de su comunidad, de su iglesia. ¿Todavía no aparece? Ok, ahorita aparecen. Igual los tengo aquí. Un poquito más de paciencia. Es que espérame, me confundí porque puse mi cepillo de dientes. Y entonces dije, oye, bueno, eso se edita en el estudio. Okay. Bueno, pues aprovechando el corte celestial. Bien. Y lo primero que notamos en estos versos es que es una comunidad que, como Jesús, renuncia a sus derechos. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque si algo nosotros reclamamos es esto: nuestros derechos, cuando nos casamos, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta en la adolescencia y la juventud que tenemos voz, dejamos escuchar nuestras voces y hacer del conocimiento de todos nuestros derechos. Pero Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja, no de su deidad, pero se despoja como tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se vuelve a humillar hasta la muerte, y muerte de cruz. Si alguien nos enseñó la manera de vivir, es nuestro Señor Jesucristo, que entre nosotros no estuvo como el que fue servido, sino aquel que se ciñó, ¿verdad? Que lavó los pies de sus discípulos, que nos sirvió dando su vida en rescate por todos nosotros. Hay una comunidad de personas asiáticas en California. El pastor, de hecho, ha venido a enseñar acá en alguno de los summits. Se llama David Gibbons. Él es muchas cosas. Me parece que él es científico, también es emprendedor o entrepreneur. Él es también consultant en firmas así internacionales, Singapur, por supuesto que Estados Unidos, el tercer mundo y demás. Y también es un pastor y un activista, así impresionante. Y entonces, con todas esas credenciales, plantan una iglesia en el sur de California de megalujo, en una ciudad que se llama Irvine, donde hay muchas personas asiáticas, ¿no? Aquí tenemos poquitas nada más. Digo, Carlitos Lomelí es uno y... Pero no, allá hay muchos Carlitos Lomelís. Y entonces, por alguna razón, ellos allá en California reciben los mejores trabajos, viven en las mejores áreas, pero también ellos estudian bastante, son buenos para las ciencias, son, como decimos en México, mataditos para el estudio, son matados, ¿no? Y bueno, pues él no creció allá, pero terminó viviendo allá, y de repente muy pronto se convirtió en una iglesia como de 4,000, 5,000 personas. Y él, en toda una serie de reflexión, justamente pensando en que la iglesia en el corazón de Dios es una iglesia que renuncia a sus privilegios y a sus derechos. ¿Por qué lo digo? No comenté el texto, lo voy a comentar ahora que lo digo. Gracias, tengo apuntador celestial. Pero termino la idea, ¿qué tal? ¿Sí? Apuntador celestial. Termino la idea. Entonces,
el pastor Dave Gibbons se da cuenta que no está alineado lo que ellos están haciendo a la iglesia conforme al corazón de Dios que renuncia a sus derechos. Y entonces ellos se preguntaron, se hicieron algunas preguntas. ¿Dónde está Nazaret? Porque ustedes saben que en el Evangelio Nazaret es algo bueno, puede venir de Nazaret. Nazaret en el tiempo de Jesús estaba asociado con lo vil, con lo menospreciado, con lo que no es. Entonces ellos se preguntaron, ¿dónde está Nazaret? Y otra cosa que se preguntaron, ¿qué son las cosas que rompen tu corazón? Y se dieron cuenta que la injusticia, las minorías, en California la segregación racial es tremenda, cultural, social, pero tremenda. ¿Y qué crees? Vendieron su edificio fresisísima, perdieron más de la mitad de la membresía porque estaban dispuestos, los ancianos y el pastor en oración sabían que eso es lo que tenían que hacer, y se fueron a una ciudad que se llama Santana, donde hay 73% de habitantes latinos, ¿no? Que no hablan su idioma. Hay algunos como Carlitos que se parecen, pero no son asiáticos, o sea, no. Y han plantado una iglesia que está transformando el esquema sociocultural en el mero corazón de Santana con esta idea, renunciar a nuestros derechos. Aquí Pablo, lo que está pasando, ahora sí, le hago caso al apuntador celestial, es que emprende su segundo viaje misionero, ¿no? Está ahí en Asia, y estando en Asia, va a fortalecer a las iglesias que él plantó. Decide llevar a este joven que es pues, como un servidor, pastor, cruzado con de la calle. En el caso de él era judío mezclado con griego. Él no era completamente judío. Entonces no estaba circuncidado. La circuncisión era la señal del pacto que Dios estableció con un pueblo que se llama Israel para un periodo, ¿no? Y para un pacto que él estableció con ellos, ¿no? El nuevo pacto tiene que ver con creer en aquel que Dios ha enviado, en Jesucristo. Y entonces Pablo, predicador del nuevo pacto, y todos aquellos hermanos dialogan, debaten y concluyen. ¿Sabes qué? No hay que inquietar a todas las naciones a guardar los ritos de la ley como la circuncisión. Solamente que se abstengan de un par de cosas para la buena convivencia con el pueblo judío. Pablo en el libro de Gálatas, él dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, el guardar los meses, los días, los años, cualquier rito en el que pongas tu confianza es suficiente, sino solo la fe en el unigénito Hijo de Dios, en su obra y en su persona en la cruz del Calvario, a favor nuestro para la gloria del Padre. Entonces Pablo es muy enfático en eso, y fue aquel que pone en el capítulo 2 del libro de Efesios que somos salvos por la gracia a través de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, lo pone muy claro para que nadie se gloríe, no por ritos. Pero le vemos en el capítulo 16 circuncidando a Timoteo, y ahora sigue, como dice el comediante en la televisión, que alguien me explique. Lo que está sucediendo es algo muy sencillo. Cuando se levanta el muchacho y le dice, mamita, yo sé que en tu corazón está servirnos, pero yo quiero que tengas la experiencia un día que alguien lave los platos por ti. Entonces renuncia al derecho como hijo a lo mejor de ser servido, o el esposo, ¿no? Que ese día cocina. No hay mucha variedad en culinaria en los esposos, ¿verdad? Hot cakes, ¿qué más saben hacer? No. Hoy cociné tamales y fuiste al Norgate, ¿no? ¿Cómo se llama acá? Al Fresh Market. Okay. Pero es eso. Este día desde las 6 de la mañana los voluntarios, la mayoría de ellos con camisa roja, han estado renunciando a sus derechos. Derechos a desayunar calientito, a quedarse 2 horas más en la cama. Ayer todo el día tuvimos voluntarios sirviendo. Y esa es la característica del siervo de Jesucristo. A veces entre nosotros son unos cuantos, pero si somos sinceros, todos estamos llamados a renunciar a nuestros derechos y a convertirnos en discípulos de Jesucristo, seguidores de Cristo, porque dice la Biblia que el que dice que le conoce necesita vivir, caminar, andar como Él vivió, como Él caminó, como Él sirvió, y dejar el debate filosófico, el debate teológico, qué es la llenura del Espíritu Santo, y empezar a vivirla. La maravillosa bendición de amar a otros, porque el amor no se centra en uno, el amor no busca lo suyo, el amor es un acto de la voluntad, el amor es un acto sacrificial. Y cuando nosotros renunciamos a nuestros derechos, estamos caminando como Jesucristo. Característica número 1 de la iglesia en el corazón de Dios. Ahí les va la 2, en el verso 6. Y la 2 tiene que ver es una iglesia que hace énfasis no en las palabras,
sino en los hechos. Yo debo de confesar que muchos años he hecho énfasis en las palabras, sinceramente. Con pena, con vergüenza, lo digo. Esta mañana estaba yo leyendo en mi devocional a Pablo en Corintios, donde decía que si él hubiese llegado a Corinto haciendo énfasis en las palabras, la cruz de Cristo hubiese sido hecha vana. Cuando dejamos el cristianismo en palabras, bla, 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 la cruz de Cristo es hecha vana, es increíble. Pero en esta sección vamos a ver cómo cuando uno tiene una revelación de la gracia de Dios, tiene entendimiento de cuál es la buena voluntad y perfecta para su vida, lo que sigue es accionar. Antes de leerlo, voy a la última ilustración porque el tiempo va corriendo. Ayer en el desayuno y no fue desayuno, en el tiempo para parejas, que tuvimos un tiempazo, me encantó verles a muchos de ustedes. Se me acercó una persona que no pudo estar ahora porque tenía un compromiso muy interesante. Y digo muy interesante porque no voy a platicar todo el chisme celestial, pero muy interesante. Pero me dijo que él tiene un deseo enorme de leer la Biblia. Y él no sabía que la Biblia se llama Biblia porque la palabra Biblia significa libros. Son 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo de entre 1600 y 2000 años, con una unidad impresionante. Y le platiqué un poco acerca de la Biblia y de lo fascinante de su mensaje, un único protagonista. Es increíble. Y me decía, entonces, la Biblia, ¿cómo debo de leerla? ¿Leer un párrafo y después hacerlo? Le digo, bro, yo tengo 30 años caminando con Cristo y un poco más, y apenas me está cayendo ese 20. Y tú te atreves a descubrir el hilo negro, bro, que yo he venido a descubrir tantos años después. Exacto. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así aquel que se dice cristiano y su fe no está acompañada de obras, está muerto también. Santiago capítulo 2. Exacto, Fernando. Lee y haz. Y bueno, alrededor de esa idea yo sé que todos tenemos muchas historias, pero esta es la historia. Léala, vamos al verso 6. Y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, siguen ahí en la actual Turquía, lo que se conocía como Asia Menor, una provincia romana, ¿no?, del Imperio Romano, la actual Turquía. Y estando allí en esas ciudades, Frigia y Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, también intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Cómo puedes parar un tren como Pablo e impedirle, ¿no?, hablar acerca de Jesucristo? Algunas personas piensan que no fue sino lo que Dios permitió, una enfermedad. A los Gálatas les dice, a causa de una enfermedad les prediqué a Cristo. Y es aquí en estos versos donde conoce un médico. Entonces nada más unes A con B y con C, les impide ir a Asia. Es allá que les predica a causa de una enfermedad y conoce un médico. Pues a lo mejor fue aquí que conoció al médico Lucas, porque aquí comienza a hablar de la tercera persona del plural a la primera persona del plural. Gracias, mi vida hermosa, te amo demasiado. Bien. Y entonces pasaron junto a Misia y descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, escucha, este verso 10 es fascinante. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. Y dices, bueno, pues se levantó y fue al Yulosco. No, estamos hablando de que de Turquía se fue a Grecia y atravesaron un mar que se llama el mar Egeo. Y no dice la travesía, pero no dice que les mandaron una ofrenda, que entonces tomaron de los ahorros de aquí, de los fondos de allá, no. Sus manos les sirvieron. Ellos eran autofinanciables, con sacrificio y con amor anunciaban el evangelio de Jesucristo. E hicieron todo lo que tuvieron que hacer porque procuraron partir. Entonces, en el verso 10 es fascinante. Una vez que entiendes, procuras hacerlo. Y somos chistosos porque, pastor, de repente llegan conmigo, ¿no se ha dado cuenta que el grupo de los 20 y tantos les hace falta un grupo? Como si yo tuviera las respuestas de todo, ¿no? Yo hablo de California. Y yo digo,
¿Qué te mostró Dios? Bueno, me mostró Dios que mi hermano, por ejemplo, no tiene muchos amigos, está todo el tiempo en el teléfono. Sus maneras de conectar son un poco extrañas, pero también acá hay algunos veintitantos, pero uno anda por acá y uno por... No me digas. Y te lo mostró Dios. ¿Y ya oraste? Bueno, no. Pues ve a orar y me dices qué te dijo Dios. Bueno, va y regresa. Ok, ¿qué te dijo Dios? Bueno, pues que hablara con usted. De verdad, pues a mí no me ha dicho nada. Pues ¿por qué no vas y le vuelves a preguntar? Porque aquí hay un problema, bro. Entonces va, ora, retacha y así. Que comience un grupo. Exacto. Cuando Dios te muestra algo a ti y no al pastor, adivina quién está llamando, a ti o al pastor. Para saber. Y es que la iglesia está muy, bueno, aquí no, pero aquí no está sucia, pero nosotros rentamos, siempre hemos rentado, bueno, no siempre, ¿verdad? Pues ya me gusta tirarme al piso, pero muchas veces hemos rentado así lugares de mala muerte, ¿no? Y llegan los hermanitos, oye hermano, pero hay los baños, no me digas que Dios te mostró que los baños pueden estar limpios, sí. O sea, adivina quién está llamando, bro, a ti o a mí. Pues ándale, bro, cumpla su ministerio. Y es esto, la iglesia en el corazón de Dios es una iglesia que acciona, que cuando le cae un 20, es que los teléfonos en México eran de 20, así de cobre grandes, se atoraban, ya les han dicho eso millones de veces, perdón, qué nueva la traigo, ¿verdad? Bien, mejor vamos al punto 3 para bien usar nuestro tiempo. Entonces, es una iglesia que renuncia a sus derechos, es una iglesia de accionar, no de palabras, sino de hechos. Hermanos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Okay? En tercer lugar, es una iglesia que a pesar de tener una estrategia definida, clara, una visión definida y clara, se mantiene flexible. Miren en los versos 11 al 15. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ya hicieron el viaje, ya atravesaron el mar Egeo, ya están ahí en Grecia, pero no hace muchos detalles. Verso 13, y un día de reposo salimos frente a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, esta tela para reyes, esta tela súper cara y exquisita de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Los que tenemos jóvenes que no conocen al Señor y parece ser que su corazón cada día se endurece más. Aquí hay un precioso principio: nadie puede venir al Padre que envió a Cristo si el mismo Padre no le trajere. Es Él el que abre el corazón y los ojos de nuestros jóvenes. Sigamos orando por ellos, no los abandonemos. Cierro el paréntesis. Y cuando esta mujer fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, posen allí, y nos obligó a quedarnos. Cuando yo digo nos obligó, yo digo, se me hace que les ha de haber puesto unos tamales ahí, oaxaqueños, bro, de mole negro. Es la única manera que me puedes obligar a quedarme. Pero bueno, el modus operandi de Pablo era llegar a una ciudad, ubicar una sinagoga y anunciar ahí que Jesucristo es el Mesías del cual los profetas habían hablado tanto, tan esperado para redimir a Israel. Pero para que hubiese una sinagoga necesitaba por lo menos haber 10 varones. Pero aquí en Macedonia, aquí en Grecia, tan lejos de Asia Menor, parece que no había ningún varón, o muy pocos. Por lo tanto, era solamente un puñado de mujeres piadosas orando junto al río. Entonces, imagínate tú que llegas allá, todo tu 401k, así se llama el fondo de retiro, bro. O sea, yo conozco a mucha gente que por servir a Cristo, todos sus ahorros de retiro van. Acabo de conocer a un hermano que se llama David, que puso un refugio en Nayarit, México, para mujeres maltratadas y abusadas. Y todo su 401k, y quiere ahora poner en Tijuana, y me dice, nada más que ya me acabé mi 401k, no me presta del suyo. Dije, espérate, bro, ¿a quién le dijo Dios? Dijo, a ti o a mí. No, pero ahí andamos, ahí andamos. Yo le estoy preguntando a Dios, neta que quieres mi 401k, Señor, le estoy preguntando. Pero, ¿qué te dije de eso, verdad, Gavito? Todavía no hemos platicado. Bueno, sí. Pero, no sé qué le estoy diciendo, pero qué bendición, ¿no? Sí, y entonces somos flexibles.
Y, y Pablo, su modus operandi era ese: encuentra mujeres y mientras, perdón lo que voy a decir, son peras o son manzanas, mientras la visión de Dios se alinea, mientras las circunstancias toman su curso, él sigue fiel a su llamado y predica a Cristo, ¿no? Es como nosotros, llegamos a California, empecé a caminar por los suburbios de California y me encontré que todos los high schools allá tienen 90% de población latina, ¿no? Gente de nosotros, y camino y los veo, trato de interactuar con ellos y no me puedo comunicar con una sola persona. Deja tú el idioma, ¿no? Porque pues, el Hamanexi sale, ¿no? Deja tú el idioma, la cultura, bro. O sea, no me puedo conectar con un muchacho de high school. Y entonces, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Tú me dijiste que querías llenar California de tu conocimiento y no entiendo cómo está la cosa. Dios me permitió primero orar por jóvenes, orar por jóvenes, orar por jóvenes. Después algunos de ellos me empezaron a dar su confianza, me empezaron a decir su pastor, los empezamos a equipar. El año pasado comenzamos una reunión en inglés en Semilla, en California, y ellos están predicando. Hoy en la mañana tuvimos 3 reuniones, una en Tijuana, 2 en California, una en inglés, otra en español. Y Dios está haciendo su obra, pero es interesante que la iglesia en el corazón de Dios, a pesar de que hace planes, se mantiene flexible. Me platicaba el pastor Juanito y también le pregunté le pedí permiso para platicar el chisme celestial, porque hemos estado orando, y perdónenme que me incluya porque esta es mi iglesia, esta es mi familia. Hemos estado orando por una iglesia no con grupos de hogar, sino de grupos de hogar, donde el testimonio de Cristo, donde todas las cosas hermosas que caracterizan a la iglesia en el corazón de Dios pueda estar en los suburbios, a lo largo y ancho de Chicagoland, ¿no? Y es algo que ya nos dijo Dios, ¿no? Es una estrategia que estamos a punto de implementar. Eran planes para comenzar en enero, pero Dios tenía otro plan y decía, bueno, primero quiero que atiendan matrimonios y que fortalezcan matrimonios para la hora de ir allá haya familias y matrimonios fuertes. Y eso es interesante. Una iglesia en el corazón de Dios es una iglesia que hace planes, pero que se mantiene flexible a la guía del Espíritu Santo. Y es justamente lo que está pasando acá. Ahora, muchas de estas cosas, todas las cosas que estoy mencionando, si tú observas bien, están a tu derredor, en esta hermosa comunidad que Cristo ha apartado para sí, para su conocimiento y para su servicio. Sigo adelante porque el tiempo es cruel. Verso 16. En cuarto lugar, la iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que se mantiene humilde a cualquier costo, a cualquier precio. Sus servidores son humildes. Los líderes están para servir, no para ser servidos, no para aparecer en las marquesinas, sino para dar honor y gloria a Dios. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, pues nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, ¿te imaginas? Así como sombra. Allá en Grecia, en Macedonia, daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y cuando lees este verso dices, pues aunque es adivina, no está fallando en lo que está diciendo, porque efectivamente son siervos de Dios que anuncian el camino de la salvación. Pero ¿qué crees? Verso 18. Esto lo hacía tanto, hermano pastor, es que usted a la gente que canta, o a los predicadores que nos visitan, o a las personas, celebridades cristianas, hermano, es que usted tiene una unción, una palabra. Pero Pablo nunca transigió con eso. Miren lo que dijo: le fastidió, le desagradó. Como el Salmo 115 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Por supuesto que no voy a hablar de celebridades aquí, pues lo que sí quiero señalar es que nosotros, una iglesia conforme al corazón de Dios, no alaba a los siervos, porque los siervos solamente son herramientas para que la gente ponga su fe y su confianza en el Salvador. A la gente que sirve, a los mayores, el Señor nos manda ser los siervos de todos. No hay lugar para celebridades cristianas en la iglesia, de acuerdo al corazón de Dios. Le fastidió, dijo no, ya no más. ¿Y sabes lo que le costó? Casi la vida, bro. Chécate. Se volvió y dijo el Espíritu, Pablo, bravo el brother.
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó, se juntó el pueblo contra ellos ahí en el foro, los magistrados, y les rasgaron las ropas a ellos y les ordenaron azotarlos con varas. Verso 23, después de haberlos azotado mucho. No dice que viajaron muchos días y lo hicieron. No dicen que de todo el esfuerzo que hicieron de ir desde Turquía a Grecia, lo hicieron. Pero sí hace énfasis en cómo los golpearon y cómo los azotaron. Y es a través de esa golpiza que conoce un hombre, el de su visión. Qué loco, son los caminos de Dios, son inescrutables, bro. O sea, sí existía ese varón. Aunque él no se desanimó al ver solamente mujeres, él siguió creyendo que era fiel a aquel que le había llamado. Pero no es sino a través de un acto de humildad que decide sacar a ese espíritu que lo estaba adulando y que podía hacerlo resbalar. Le dan una golpiza y en esa golpiza lo meten a la cárcel y conoce a una persona, la persona de su visión, que se llama el carcelero de Filipos. Así de loco está la historia. Déjenme seguirles leyendo, está buenísima. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandó al carcelero a que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Escucha esto: la iglesia en el corazón de Dios, en quinto lugar, se interesa sinceramente por las personas. No son números, no son ovejitas, son personas. Y a mí Dios me ha dicho: Héctor, yo quiero que conozcas las historias de tus ovejitas, que por cierto no son tuyas, son mías. El día que tú mueras, Héctor, el día que tú derrames tu sangre por ellas, el día que resucites, el día que establezcas tu iglesia, bueno, tendrás tus ovejitas. Pues estas son mías, papá. Alimenta y cuida mis ovejitas, ¿ok? Aliméntalas y cuídalas con mucho amor. La iglesia en el corazón de Dios cuida las ovejitas del Señor porque nos va a pedir cuentas de ellas. Mira esto: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Los presos se escuchaban. Está increíble esta escena. Imagínate, todo golpeado, todo ensangrentado, maltrecho. Y en esa celda no podía aprisionar el espíritu que Cristo había hecho de ellos. Dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Libres para adorar, libres para servir, libres para amar, y ninguna cadena, ninguna celda podía aprisionar el corazón de amor lleno del Espíritu Santo de estas personas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron de sus pies, de sus manos. Despertó este hombre de la visión, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sabiendo que él tenía que pagar con su vida por la vida de cada preso que se había escapado, quizá después de una tortura le colgarían, le matarían. Al ver pues esto, el carcelero sacó su espada y se iba a matar, pensando que estos presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Imagínate la historia. Digo, la religión pudiera contar otra historia. Esta historia donde estaban orando, estaban alabando a Dios, ¿no? Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Y de repente están orando y están danzando y no sé qué cosa. Y entonces, y alábale para que descienda, y alábale para que descienda, y que descienda el poder de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva adentro, ¿no? Acá. Y entonces empiezan a alabar, y como que Dios, yo he escuchado ¿alguien ha escuchado esta predicación? Pues qué bueno. No vayan a Facebook.
Y entonces, y como si Dios respondiera a la alabanza, cuando la Biblia dice que la alabanza es una respuesta a la misericordia y gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo. Todo lo que hacemos nosotros es una respuesta, pero la religión dice, no, 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 tú toma la iniciativa y Dios va a responder con bendiciones. Y por eso se hace mercadería de la gente. Pero no, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora la oración es que nosotros seamos capaces de comprender cuán grande, cuán ancha, cuán profunda es la bendición que Dios en Cristo para su gloria nos ha dado. Okay. Entonces, no es así, esa es la historia que cuenta la religión, pero la verdadera historia que estamos leyendo es esta. Estos hombres libres en su espíritu, encadenados por causa del testimonio de Jesucristo, adoran a Dios y Dios en su misericordia abre las puertas, hace que esas cadenas caigan. Este carcelero está a punto de caer sobre su espada. Le dice, no, te vimos semanas, meses atrás en una visión mientras orábamos. Dejamos todo, hicimos todo para venir a buscarte. Hemos pasado meses, hambres, luchas, pruebas, dificultades, azotes incluso. Nos han traído a este lugar. No te mates, estamos aquí. No te hagas ningún daño, no nos vamos a ir a ninguna parte. Venimos a buscarte. Este hombre se queda, wow. ¿Qué puedo hacer yo para tener un enfoque en otras personas? No ser una persona egoísta, tener paz en medio de las circunstancias. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Su pregunta no era, ¿qué puedo hacer para cambiar de religión? No, su pregunta era, ¿qué puedo hacer para tener ese nivel de amor, de renuncia, de enfoque en Dios, de generosidad en los demás? ¿Qué puedo hacer para que en medio de las circunstancias como ustedes, Silas y Pablo, tengan el amor para preocuparse por un carcelero que los azotó, para poner la otra mejilla? ¿Qué clase de personas son ustedes? Solamente pon tu confianza en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú vas a ser parte de esta iglesia conforme al corazón de Dios, que renuncia a sus derechos, que es flexible, que permanece humilde, para quien las personas son importantes, ¿no? Entonces, último lugar, la iglesia en el corazón de Dios no solamente es eso, sino que todos sus recursos los usa para el bien de la obra y el extendimiento del reino de Dios. Resulta que esa historia la van a terminar de leer en su casa. Esa historia termina así. Van a su casa, a la casa del carcelero, pues le pone un buen cevichito peruano, ¿no? También pues unos tacos al pastor. No es del pastor, son otra cosa. Los al pastor, ¿no? Digo, algo bien, algo bonito, unas pupusas. También había personas uruguayas en la mañana, un buen asado, o sea, algo rico, ¿no? Termina la celebración. Hermano Pablo, pues debes estar ya cansado, ¿te llevo a tu hotel? Y el hotel dice, sí, ¿y cómo se llama el hotel? Cárcel Inn, ¿ok? Va, pues, o quieres nos echamos una de Netflix, no sé, Moisés, ay, sí, no, pues está bien, ya es hora de ir. Hola, pues entonces, pues ¿cómo te lo explico? ¿Cómo me lo explicas? Sí, pues date la vuelta, ¿no? Bueno, pues va. Y que me lo empatrullaron así. Me lo meten a la patrulla, ¿no? Porque él, como discípulo de Jesucristo, él era libre. Él no estaba buscando que los barrotes se abrieran, ¿estás de acuerdo? Sino que los corazones se abrieran. Entonces, eso es lo que busca el discípulo de Cristo, ser parte de la obra que Dios está haciendo. Lo que estábamos cantando hace un momento. Entonces ya pues me lo ingresan, ¿no? Aquí, con los de la perjudicial y lo del ministerio público. Híjole. Ahí me lo ingresan ahí al compañero, ¿no? Y el día siguiente, ¿qué tal descansaron? Hasta la pregunta, ¿verdad? Oye, no te burles, bro. Está bien que ya seas cristiano y seas compa y todo, pero no te burles, bro. No, digo, descansaron, se les ofrece algo, un desayuno, un cafecito o algo. No, estamos bien, estamos adorando a Dios, estamos en nuestro estudio acá del libro de Deuteronomio. No, pues genial. Oye, y hablé con mi jefe y me dijo que ya se pueden ir. Y dice Pablo, no, espérame, ¿cómo que ya me puedo ir? Quería quedarse a pagar, quería quedarse y no pagar renta, pero bueno. ¿Cómo que me voy a ir? Sí. No, si tú lo lees, el punto de Pablo es, nos azotaron siendo ciudadanos romanos y ahora
pasando nuevamente por encima de nuestros derechos, siendo, repito, que somos ciudadanos romanos, ¿se nos va a dejar a ir así como criminales? No. Algo me llama la atención de esto, que Pablo pudo muy bien sacar el green card antes de que lo golpearan. Momento, señores, soy hijo del rey, ¿no? Y como tal, pues, ¿cómo se los explico? No me toquen, ¿no? Se me va la unción, bro. No, o sea, soy hijo del rey, ¿no? Él no sacó el green card de la ciudadanía romana, y esa golpiza permitió que él pudiera ver al carcelero, al hombre de su visión, expresar esta manifestación hermosa de amor y de gracia a un hombre que había sido cruel con ellos, pero para continuar su viaje y ahora de ahí ir a Tesalónica y luego a Corinto y luego a Éfeso y seguir extendiendo el reino de Dios, él necesitaba el green card. No sacó el green card para que lo golpearan y lo metieran en la cárcel, pero sacó el green card para que le dejaran franca la salida y poder ir a Tesalónica. ¿Se entiende? Él no adoraba un green card, él adoraba un Dios vivo. Entonces, cualquiera que sean las credenciales, recursos, sea juventud, divino tesoro, cualquiera que sean los bienes que tú tienes en este mundo, pregúntate, Señor, tú me vas a pedir cuenta de todo lo que me has confiado, porque yo no puedo jactarme de que es mío nada. Todo lo que tengo lo he recibido. Y te hago una humilde pregunta, Señor, ¿para qué? La respuesta es más que lógica. Para que vayas y te sumes a la tarea de extender el reino de Dios, siendo un testigo con tus obras de la pasión que hay en ti. Esa es la iglesia del corazón, que está en el corazón de Dios, ¿no? El resumen se los quedo de ver, pero podemos orar. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que renuncia a sus derechos. Una iglesia que enfatiza en las obras y no en la vana palabrería. Una iglesia que, a pesar de tener una estrategia bien definida, se mantiene flexible a la guía del Espíritu. Una iglesia humilde que no da ni recibe, sí honor, por supuesto, pero nunca alabanza más que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una iglesia que se interesa sinceramente por las personas, que usa sus recursos no para autocomplacerse y hacerse la vida más cómoda, sino para que juntos nos sumemos a la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en su mundo para su gloria, antes de su manifestación y su glorioso regreso. Oramos. Señor hermoso, qué historia, Señor. Verdaderamente que Pablo vivía un amor naturalmente sobrenatural. Que la mayor manifestación, Señor, del Espíritu en su vida, Señor, era tu amor. Dios hermoso, qué hermosa fotografía. Permítenos seguir siendo a Casa de Luz Willow Creek, Señor, esta hermosa iglesia de acuerdo a tu corazón, Señor hermoso. Que nos estamos sumando, Señor, a hacer tu obra en tu nombre, representándote bien en cada cosa, no solamente que decimos, sino que hacemos, Señor hermoso. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada matrimonio aquí representado. Oro, Señor, por el futuro, por estos meses que vienen, Señor, para que esta visión que has puesto en los líderes, en los pastores y en todos los equipos de voluntarios, Señor, en los ancianos, la lleves a cabo para tu gloria en tu tiempo, Señor. Y que podamos, Señor, ser esta iglesia que somos, Señor. Vibrante, sensible, que reacciona con sinceridad, con amor, con libertad, con generosidad al reto mayor que la comunidad latina tiene en los Estados Unidos, que es la falta de esperanza y de conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si hay aquí entre nosotros alguna personita que no conoce personalmente a Jesucristo, que si muriera en este día no sabe cuál es el destino de su alma, puedes estar seguro, puedes estar segura si tan solo le entregas tu vida a Jesucristo y le rindes tu corazón. Si ese es tu deseo, permíteme hacer una oración contigo y de lo profundo de tu corazón dile al Señor: Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por venir a este mundo a buscarme y a salvarme cuando yo no preguntaba por ti.
a venir a pagar por cada uno de mis pecados que han sido muy negros y muy grandes. Límpiame, perdóname, lávame. Entra a mi corazón, Señor. Restáurame. Y Señor, hazme una persona como Pablo, como el carcelero, como las personas que están aquí a mi derredor, llena de amor, llena de gozo y llena del propósito de sumarme a la restauración del área de Chicago para tu gloria. Vienes pronto, quiero estar preparado con obras de justicia, Señor, que muestren lo hermoso y lo bueno que has sido conmigo. Oro estas cosas en tu nombre, precioso.